Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de T5 Satelital. Bienvenidos al Canal Federal. Bienvenidos a la Luna. La propuesta que tenemos todas las noches de poder compartir junto a ustedes y a un invitado una charla. La posibilidad de volver a revalorizar la conversación, el diálogo por sobre todas las cosas. Y le diría que hoy más que nunca, también la posibilidad de poder incluso no estar de acuerdo, pero poder escucharnos, poder entendernos y poder encontrar algún punto en común. En tiempos en que esto es verdaderamente muy complicado, que un programa de televisión, entendemos, pueda hacerlo, bienvenido sea. Porque cuando hay diferencias incluso sobre determinados temas de la actualidad, lo primero es la agresión, pero cuando hay diferencias en la historia y en la forma de interpretarlo, bueno, ahí todavía tenemos que tratar de encontrar ese punto de equilibrio. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Corrientes y vamos a contarles desde otro punto de vista, quizás para algunos muy particular, lo que significaron o lo que le han dado verdaderamente o quiénes han sido las cautivas correntinas. Hay que remontarse en el tiempo, hay que hablar de Paraguay, hay que hablar de una guerra, hay que hablar de un tiempo muy especial y hay que hablar de una serie de mujeres, un grupo de mujeres, reducido o no, que por cierto ha ocupado y ocupa por estos días y por estas horas un lugar preponderante en la historia de Corrientes. Ahora, habrá que ver si esa historia tiene solamente una forma de ser vista o también hay quienes lo entienden desde otro lugar. Para eso, hoy nos acompaña alguien que tiene una visión muy particular de las cautivas y de esta parte de la historia correntina. Está con nosotros, le diría ya que por segunda vez en esta luna, el doctor Enrique Galeana. Quito Galeana, muchas gracias por venir nuevamente a la luna. Gracias por venir. Gracias a vos, Daniel. Buenas noches. Estamos ante un tema altamente discutible y altamente debatible. ¿Quiénes son las cautivas primeramente? Las cautivas oficiales, yo siempre leo porque no me acuerdo todos los nombres, se atribuyen a Carmen Ferré de Alsina, Toribia de los Santos de Sosa, Jacoba Plaza de Cabral, Victoria Bar de Ceballos y Encarnación Atienza de Osuna. El primer tíngalo, como decíamos nosotros antiguamente, pertenecían al patriciado correntino, como afirman los que fabrican el mito o leyenda de las cautivas. Yo diría que no. ¿Por qué razón? Toribia Santos se casa con Desiderio Sosa. Desiderio Sosa era hijo natural criado por su tía Clarita en San Cosme. Ya no era patricio, ni él era patricio. Ajá. La Atienza de Osuna no era hija matrimonial, era hija natural. En esa época eso significaba desprecio, discriminación, no podías, hasta hace poco no se podía ingresar en la escuela normal, en los colegios religiosos ni piense, y la sociedad patriarcal de esa época no aceptaba ese tipo de yerros, eso era pecaminoso. Vale decir, la Ferré estaba casado con el primo hermano. Habrá tenido dispensa eclesiástica para casarse con el primo hermano, pero ya era todo un problema en la época. Esto en primer lugar. En segundo lugar, nos planteamos qué ocurre en el pensamiento de la época y en el pensamiento de estas 5 mujeres que un 13 de abril de 1865, cuando las tropas paraguayas toman el puerto de Corrientes y van a ocupar la ciudad de Corrientes con Wenceslao Robles, estas mujeres quedan abandonadas por su marido. Muchas familias en el bombardeo al puerto de Corrientes
tomaron sus petates y se fueron detrás de su gobernador, Manuel Ignacio Lagraña. ¿Por qué estas mujeres no? ¿Por qué estos hombres que sabían que estaban comprometidos aparentemente con la lucha contra el invasor, por qué no llevaron sus familias fuera de la ciudad? Que estaba permitido, porque Corrientes en realidad fue tratada como una ciudad amiga, no fue saqueada por los paraguayos, cosa que ocurrió en todo el interior de la provincia de Corrientes. Ese es un interrogante que hasta ahora los que mantienen el mito y la leyenda no me pueden responder. A todo esto le agregamos que Francisco Solano López mandó lo más granado de sus tropas, aquellos que podían usar botas. Y a su vez vinieron las quihuaverá, las mujeres que usaban peineta dorada, que eran mujeres libres sexualmente contra una sociedad estratificada colonial como era Corrientes en esa época. Te podés imaginar, Daniel, el escandalete que se habrá armado en esta ciudad. ¿Dónde se hospedaban esos oficiales? En las casas de los correntinos, no en otra parte. En mi casa, la casa de Manuel Florencio Mantillas, era una casa paraguayista. Ahí estaban los Díaz de Vivar, eran paraguayistas, como lo eran los Lotero, como eran los Billingur, como eran los Contreras, eran paraguayistas. Aquí que ya tenemos un escenario dramático donde estas mujeres, 5, quedan solas a merced del invasor. Ahí se produce un efecto de tipo psicológico que se llama síndrome de Estocolmo. ¿Qué hacemos nosotras, que estamos prisioneras en una ciudad, solas ante nuestros victimarios y nuestros captores? Tratamos de agradarles. Pero no solo eso. López ordenaba que cuando había fiestas, todas las mujeres debían concurrir y bailar. Si las mujeres estaban con sus esposos, bailaban con sus esposos. Estas 5 mujeres no tenían a sus esposos porque se habían tomado el pique, como se dice en lenguaje común. Habían huido, no les interesó su familia. Dejaron sus familias en manos del invasor. ¿Qué tenían que hacer estas mujeres? Bailar. En la época del cumpleaños de Francisco Solano López, trajo la banda de Humaitá y se bailó 3 días en la ciudad de Corrientes. Bailes en las casas particulares, baile en la plaza para todo el pueblo. Las mujeres correntinas bailaban con la bandera del Paraguay y bailaban con los de su clase. Los de clase baja con los soldados y sargentos para abajo. Los de clase alta o presunto patriciado con los oficiales. En ese trato cotidiano, yo presumo que además del síndrome de Estocolmo, pudo haber ocurrido algo. Ese es el primer planteo que formulo y no me contestaron. El segundo planteo que formulo es el que ocurre el 25 de mayo de 1865, cuando desembarca Paunero acá. Un desastre, el desembarco, un desastre, una gran matanza en la batería, en el Parque Mitre, lucha dentro de la ciudad de Corrientes, se buscaba casa por casa, se produjo una matanza terrible y a su vez entran los brasileros, los argentinos y los uruguayos en saqueo y violencia. ¿Qué quiere decir esto? Saqueo y violaciones. Pero cuando Paunero se va a retirar inmediatamente, porque no recibe el apoyo que necesitaba, Paunero lleva 200 familias correntinas en los barcos brasileros. ¿Por qué no se fueron estas 5 mujeres? Que según los del mito, eran mujeres de oficiales correntinos, que eran 2 nomás, o 3, los demás no eran oficiales correntinos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche dramática y trágica para la ciudad de Corrientes? Ese es otro interrogante. Solamente y únicamente fueron estas 5 mujeres las que fueron llevadas al Paraguay, o se fueron al Paraguay
No. El diario La Nación Argentina, de Mitre, habla de 24 mujeres o más. Y casualmente, yo encuentro en este libro, los nombres de esas mujeres. Y voy a citar algunos para que la gente sepa que fueron llevadas. El que le hostigaba a los paraguayos, a Barrios y Duarte, que entraron por el río Uruguay, cruzando Misiones, era Simeón Paiva, con Reguera, dos militares correntinos que le hostigaban y le hacían guerra de guerrilla. No teníamos ejército para frenar tremendo ejército paraguayo invasor. Bueno, a Simeona Paiva, hija de Simeón Paiva, fue prisionera al Paraguay. Las criadas fueron prisioneras al Paraguay. Otra cantidad de mujeres fueron prisioneras al Paraguay. Esas sí fueron prisioneras. Pero yo, ¿por qué distingo prisioneras y personas que fueron voluntariamente? Porque en el Paraguay había una tajante división entre las mujeres. Unas se llamaban residentas. Las residentas eran las amigas de Francisco Solano López, las amigas de Elisa Lynch, de Madama Lynch, las amigas de los generales y militares paraguayos, las amigas de la familia. Del relato de estas 5 mujeres que no tienen la culpa, estas pobres mujeres, porque estaban en una situación no ideal, claro, en una situación trágica, en una situación que de todas maneras se hayan ido voluntariamente, hayan sido llevadas, están totalmente justificadas. No hay nada que adosarle ni endilgarle a estas mujeres. Simplemente los que vienen después comienzan a inventar este relato y caen en tantas contradicciones que su relato se vuelve, diríamos, torcido y de malentendido. Aquí que las prisioneras, las que fueron llevadas como prisioneras, eran llevadas a campos de concentración. Igatimí, por ejemplo, Piribebuy, eran campos de concentración. Eran cercos donde le colocaban a los prisioneros y los curtían a palos. Estas mujeres, 5, vivían cerca de Humaitá, nunca pasaron la línea de Asunción hacia el norte y, como colofón de esto, fueron liberadas en Piribebuy antes de la batalla de Piribebuy, es decir, entre el 11 y 12 de agosto de 1869, porque ellas aparecen en septiembre de 1869. ¿Por qué razón? Porque López le llama al sacerdote de Piribebuy, le llama a su vez al comandante militar y le dice: a las mujeres amigas, a las que son amigas mías, se quedan, no me siguen más. A las prisioneras o destinadas a la Vía Crucis. Ahí empezó la Vía Crucis. Se produce la batalla de Piribebuy el 12 de agosto. El 16 de agosto se produce el terrible hecho lamentable y triste de la batalla de Acostañú o Campo Barreto o la batalla de los niños, donde muchos chicos son masacrados por el ejército brasilero. Esos chicos se quedaron allí voluntariamente. Esos chicos se quedaron con una lanza, con un palo, con un cuchillo, a esperar a un ejército brasilero que tenía mayor cantidad de personas. No, esos chicos fueron mandados al matadero, porque detrás de ellos había un batallón de asesinos y criminales que los estaban esperando por si retrocedían. No podían retroceder, o morían de frente o morían por la espalda. Bueno, estas mujeres fueron liberadas antes de Acostañú. Estas mujeres no vieron nada de eso. Y cuando presuntamente aparece un relato de la señora de Ceballos, este relato, dicen que dijo un periodista, este relato se parece mucho a los relatos que dejan, sí, las mujeres paraguayas que fueron prisioneras y que hicieron la Vía Crucis. Es decir, ese terrible
trayecto de caminata hasta el último punto en que lo matan a Francisco Solano López en 1870. Vale decir que las nuestras no aparecen como prisioneras. Pero para dar un remate final a esto, en un listado que encuentro en el Paraguay, me llama la atención la aparición de 3 personas, Dolores e Hilariona Cáceres y Trinidad Salas de Gauna, digo yo, correntinas. Estas fueron liberadas por el conde de Eu, allá al norte, en el Aquivadram, vale decir, donde muere Francisco Solano López. Allí fueron liberadas estas mujeres. Trinidad Salas de Gauna era la esposa de Teodoro Gauna, triunviro paraguayo. Dolores Cáceres era la hija de Hilariona y de Sinforoso Cáceres, triunviro paraguayista en Corrientes. Estos 2 mueren fusilados en 1868 por presunta traición. López enloqueció y le fusilaba a todos. Dolores Cáceres estaba de novia con el mayor artillero del ejército paraguayo, José María Brugués. Y José María Brugués también muere fusilado por presunta traición. López empezó a matar a todo el mundo. Estas mujeres, de amigas de Francisco Solano López y su trupe, pasan a ser enemigas. Entonces, de residentas pasan a ser destinadas. Pero estas mujeres tienen un testigo que es un testigo irrebatible para los dueños del mito. Ese testigo jamás le vio a estas mujeres que entronizan en Corrientes, que no tienen la culpa ellas, sino las que lo usaron de objeto, historiadores que faltan a la verdad en muchos casos y que no asumen un debate serio histórico. El único sobreviviente de los buques argentinos que estaban en el puerto de Corrientes, Constantino, Vicente Constantino, el único deja unas memorias que son poco conocidas acá en Corrientes y que caen en mis manos. Y me pongo a leer las memorias de Vicente Constantino, caen en mis manos gracias a un descendiente de Dolores Cáceres, que vive en la ciudad de Mercedes. Y veo, dice, yo me comunicaba con Hilariona y con Dolores Cáceres, pues yo estaba en la celda de al lado en que estaban prisioneras estas mujeres. Y nos pasábamos por un agujero, la pared de barro, pequeños alimentos, conversábamos, pequeños objetos. O sea, él es testigo que estas mujeres estaban presas en un campo de concentración y que padecían la humillación y el ataque de toda la conducción paraguaya tiránica de ese momento. Entonces ya encontramos 3 puntos de referencia. Primero, el abandono de los maridos. Mujeres bailando, compatibilizando y compartiendo con los paraguayos, vivían en sus casas, relaciones así. Y yo te doy un ejemplo. Estamos en un baile. Estas mujeres tenían familia, tenían hijos, y un oficial paraguayo le hace una propuesta indecente. Y le dice, mira, yo quiero besarte, y si no me besás, yo le degüello a tu hijo. ¿Cuál es la salida que tiene esta mujer? Por más normas morales, sociales, religiosas, no existe otra salida. La pusieron exactamente dentro del centro del síndrome de Estocolmo. Cuando yo escribo este libro, por primera vez, este libro yo esperaba que lo contesten y que vayan rebatiendo punto por punto. Que vayan diciendo esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero no fue así. En un trabajo científico que presenta otro historiador de Corrientes, que yo dudo mucho de su seriedad, cuando me cita a mí, cita a un tal Galeana, sin dar el nombre del libro, sin nada, dice, miente todo. O sea, yo vengo dentro y te digo, Daniel, vos estás mintiendo.
y ahí se terminó el cuento. No, no es así. En un debate histórico tenemos que estar a una frase que a mí me llamó la atención, que dijo un gran filósofo, y me voy a permitir leer porque yo no tengo la calidad de la prosa de él. Y sobre la verdad el filósofo español nos enseña. En este baile de máscaras en que donde bailan millones de figuras abigarradas, tú me dices, acerquémonos a la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es ese enmascarado que pasa delante de nosotros? ¿Qué esconde debajo de su capa gris? ¿Es un rey o un mendigo? ¿Es un joven admirablemente formado o un viejo enclenque lleno de úlceras? La verdad es una brújula loca que no funciona en estos caos de cosas desconocidas. Esto dijo el filósofo español Pío Baroja. Bueno, estos escritores, que yo siempre acudo en ayuda de estos clásicos, de estos grandes hombres, me indican que el tema de las cautivas tenemos que ampliarlo. ¿Por qué no colocar una placa en el cementerio, en una iglesia, en una calle, en una plaza, y decir, este es un homenaje a todas las mujeres correntinas que voluntaria o involuntariamente fueron al Paraguay? Por ejemplo, los ejércitos correntinos negados, no tenemos los roles de los ejércitos, claro, que cruzaron al Paraguay y pelearon con las tropas de Francisco Solano López a favor con la bandera correntina. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con Virasoro? ¿Qué hacemos con Lotero? ¿Qué hacemos con Telmo López? Militares argentinos que creían en la causa del Paraguay y que estuvieron en los ejércitos paraguayos y en las batallas con los paraguayos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué olvidamos? Las cautivas consumieron la historia de Corrientes, consumieron la guerra del Paraguay, la encerraron en una cajita y no permitieron que nada salga. Otra gran mentira, y acá con esto te doy una mentira pero garrafal. Los sostenedores del mito dicen que no tenían noticias de sus mujeres. Vaya, el ministro norteamericano, Wadsworth, que se encontraba en la ciudad de Corrientes como 3 meses, esperó autorización para cruzar al Paraguay. Ministro norteamericano. Llevó 50 libras esterlinas a la señora de Ceballos. Vos imaginate lo que era el valor de 50 libras esterlinas en esa época. Pero bueno, eso lo afirma Dardo Ramírez Brachi, que cuenta con el documento que respalda este dicho. Pero yo encuentro otro dato. A comienzos del siglo XX, allá por la década del 20 más o menos, Bonastre, un historiador de primer nivel, escribe un libro, Desiderio Sosa. Era un militar correntino, era liberal, era masón, era un hombre que entrega a sus hijos a un gran poeta argentino para que las críe a sus hijas en Buenos Aires. Y este hombre tenía comunicación con Toribia de los Santos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en un congreso de historia, una descendiente de Toribia de los Santos, que vive en la ciudad de Mercedes, que es historiadora, y te digo el nombre porque ella lo publicó, Charo Páez, arrima una carta de Toribia de los Santos, que le escribe a la madre, y le dice, mirá, no me puedo extender más porque vos sabés que yo estoy acá en el Paraguay y controlan las cartas. Ese es el primer dato, entonces busco el otro dato, y me voy a Bonastre. ¿Qué hacía Desiderio Sosa? Y ahora ato cabos. Desiderio Sosa era masón. Los oficiales brasileños que vinieron a Corrientes, todos se incorporaron a la constante unión Logia 23, que estaba vigente en Corrientes, y que hace que Desiderio Sosa renuncie después. Le mandaba cartas, le mandaba alimentos, le mandaba telas, le mandaba dinero
a Toribia de los Santos de Sosa en el Paraguay por medios secretos y extraños. Eso lo escribe Bonastre, que es un hombre que defiende el mito. Así que en ese momento encontramos ya una tremenda contradicción. Tremenda contradicción. ¿Alguien se acordó de estas mujeres desde el 13 de abril de 1865 hasta el final de la guerra en la ciudad de Corrientes? Yo supongo que las familias, los hijos, las madres. La ciudad de Corrientes era un conglomerado lleno de fiestas, de boliches de todo tipo, comedores, pensiones, prostíbulos, gente extraña, comerciantes y mercachifles de cualquier cosa. Todo está desarrollado en este libro, con lujo de detalles. Y yo digo, ¿qué pasaba en la ciudad de Corrientes? La ciudad de Corrientes vivía un crecimiento económico extraordinario. Una lavandera le cobraba por mes a un oficial brasilero para lavarle la ropa, cuidarlo, etcétera, etcétera, 2 libras esterlinas. También está documentado. Vale decir que el mito de las cautivas debe ser defendido desde otra perspectiva. Es decir, ¿estas mujeres fueron llevadas violentamente? No creo. Cuando se fueron, la Ceballos fue con su suegro, la Ferré fue con su padre. Y así sucesivamente fueron. Una versión dice que estas mujeres no estuvieron presas en el cabildo, que las llevaron a la noche con 200 soldados y todo. Todo eso es cuento. Eso es mentira. Ellas estaban bailando en una casa al lado de la iglesia de San Francisco, que se llamaba la iglesia de San Antonio, que daba sobre la calle Plácido Martínez, en una casa al lado. Y a la madrugada partieron con los paraguayos que se estaban retirando porque era irreversible, porque ya fueron derrotadas las tropas de Barrios y Duarte, cayó en Uruguayana, cayeron en la batalla de Yatay, que fue un desastre, una gran masacre, y al perder ese ejército, Wenceslao Robles vuelve, a Wenceslao Robles lo fusilan un instante después nomás, no es que duró mucho, pierden la batalla del Riachuelo, que quisieron tomar la flota brasilera. Vale decir que el contexto histórico nos permite suponer que estas mujeres se fueron voluntariamente al Paraguay. ¿Cómo vivieron? Hasta en el mismo relato que inventaron, porque no está el documento, porque se perdió, porque no hay pruebas, pero en el relato que inventaron dan todo una serie de peregrinar. Me puse a analizar en el segundo tomo el peregrinar, tomé el mapa del Paraguay, tomé las coordenadas y todos los lugares donde estaban eran lugares donde las recibían en una casa. A las prisioneras le van a permitir que reciban dinero, que reciban ropa, que reciban alimentos, que reciban cartas, que residan en las casas de los paraguayos que estaban sufriendo un hambre terrible, porque eso fue los escombros del Paraguay, que caminaron, claro que caminaron, como caminaron todos los paraguayos, no había otra forma de trasladarse, que tuvieron carretas o carretillas, como denominan, tuvieron carretas y carretillas. Dolores Cáceres, que yo te voy a decir quién es Dolores Cáceres, vivió en Santa Fe 935, acá en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes, y murió después en Buenos Aires y está enterrada en la Chacarita. Dolores Cáceres tuvo una hija, y la hija se va a casar con Manuel Vicente Figuerero, el historiador correntino, un gran historiador correntino, y le llamaban la abuela Lola. Y hasta hoy, cada año se hace en Buenos Aires una misa en favor del alma de el conde de Eu. Todo eso la historia correntina fue dejando de lado, escondiendo debajo de la alfombra. Y eso no es así.
tenemos que poner el nombre de todas las mujeres que figuran. Por ejemplo, las sirvientas de la Cabral, o el personal doméstico, como diríamos ahora, también fueron al Paraguay. Es decir, que yo llevo prisioneras y llevo con las empleadas. La empleada de las Cáceres, porque las Cáceres y las Gauna fueron con sus empleadas porque ellas se fueron de visita al Paraguay y Madame Lynch no le dejó volver hasta que empezó la guerra y después ya no le dejó volver más. Vale decir que tenemos mucha tela para cortar sobre las cautivas correntinas, pero tenemos que poner un punto final. Un error. En el Senado de Escultura se colocó una placa. Sí. Bien creo que la placa se la puso dentro de la iglesia de la Merced. Sí. En primer lugar, la ley prohíbe los enterramientos en las iglesias. Prohíbe, de la época de Ferré, cuando dijo, señores, en las iglesias no se entierra más. ¿Por qué? Porque contamina el ambiente, porque no es saludable, por eso se inaugura el cementerio de la Cruz, de los Milagros. Acá los cautiveros, como le llamo yo, traen los restos de esas mujeres que descansaban en paz en el cementerio San Juan Bautista, se sacan fotos con los huesos, fotos con los cráneos, con los fémures. Yo no entiendo eso me dio a mí un estupor que se transformó en bronca. Y uno no tiene que estar embroncado. Entonces me puse a investigar sobre las cautivas. Y las entendí, las justifiqué y las justifico. Estando en esa situación extrema del síndrome de Estocolmo, en que vos, por un pedazo de comida, por un pedazo de trapo para vestirte, tratás de agradar al captor y al victimario, que eso está probado científicamente. Yo sé que esto es una teoría que aparece recién en la década del 70, que se consolida científicamente posteriormente, pero todas las ciencias contribuyen a la historia. Nadie puede decir hay túneles o no hay túneles si yo no tengo un georradar que diga hay túneles o no hay túneles. Bueno, de la poca correspondencia y la poca documental que se rescatan, hubieron cientos de mujeres correntinas que estuvieron en el Paraguay, unas prisioneras, otras, diríamos, voluntariamente. ¿Cuándo se destapa la olla de este tema? Se destapa la olla cuando Dardo Ramírez Bracci descubre la secta cautiva. Gabriela Saidón, que escribe sobre las cautivas, una novelista asesorada por una gran historiadora, decía había una secta, pero no sabían quién era. ¿Y sabe cómo se llama esa secta cautiva? Carmen Ruiz Moreno de Covielo, que reclama indemnización por haber sido llevada contra su voluntad al Paraguay al gobierno, que le indemnicen. De las 5 cautivas oficiales, una solamente reclamó la Osuna, indemnización para justificar, diría yo. Claro. Estas mujeres cuando se fueron no tuvieron comunicación con sus familias. Cuando volvieron, las hicieron guardar un respetuoso silencio. Las encerraron con llave y tiraron la llave lejos y no le dejaron tener comunicación con nadie. Sus maridos nunca más tuvieron trato con ellas. Vivieron encerradas, encarceladas, y ni después de muertas pudieron descansar. Las trasladaron a la iglesia de la Merced. Y en ese programa que se llama Acá vivió, pusieron una placa. ¿Vivieron acaso esas mujeres en la iglesia de la Merced? Tenían que ir a la casa de cada una de ellas a colocar la placa. No en la iglesia de la Merced. Porque en la iglesia de la Merced funcionó un cementerio. Hay tantos muertos enterrados debajo de esa estructura edilicia llamada la Merced,
que también merecen respeto, como están los muertos enterrados en la iglesia de San Francisco, que tienen una placa en el centro de la iglesia actual San Francisco, porque ese era el cementerio. Y ahí dice, acá están los restos de... A los que quieren conocer la historia, son 2 libros, Quito, ¿no? 2 libros. Uno es Cautivas Correntinas, Guerra de la Triple Alianza, habla de la guerra de la Triple Alianza, acá se trata toda la guerra de la Triple Alianza, agraciadas o desgraciadas. Después, la cruel realidad de las llamadas cautivas en la guerra de la Triple Alianza. Acá ya digo cautivas, porque acá ya aparecen Dolores, Hilariona Cáceres, Trinidad Salas de Gauna, aparecen los prisioneros correntinos y las listas que los paraguayos publican. Los paraguayos no tienen problema, ellos publican las listas de sus mujeres y sus mujeres hablan no solamente de las violaciones que sufrieron, sino hablan de los abortos que tuvieron que realizar después de esas violaciones. Las memorias de las mujeres paraguayas están publicadas, porque estas mujeres fueron aceptadas en el Paraguay, fueron reincorporadas a la sociedad y respetadas. Para cierre, ¿vos sabías que Elisa Lynch estuvo en la ciudad de Corrientes? No lo sabía. En 1875, Elisa Lynch fue a Asunción del Paraguay, estaba negociando con el presidente del Paraguay para decir si podía que le devuelvan sus propiedades y ella le decía dónde estaba enterrado el tesoro de Francisco Solano López. El presidente no le dijo, no le devolvió sus propiedades, ella le dijo no te digo dónde está el tesoro y salió custodiada por los británicos, que la dejaron en el puerto de Corrientes. En el puerto de Corrientes, en un hotel frente a la aduana, el jefe del puerto le recibe con honores y la acompaña al hotel a Elisa Lynch. Elisa Lynch recibe la visita de la comunidad paraguaya que vivía en Corrientes, le llevaron serenata, le rindieron homenajes. ¿Dónde estaban los hombres, mujeres y demás hierbas que tenían que reclamarle a Madama Lynch tantas cosas? No aparecieron porque Madama Lynch era amiga de las 5 cautivas oficiales. Lo último, Quito. Sí. Ya en la primera visita que tuviste a este programa, algo hablamos. ¿Por qué nos hemos empecinado tanto en poner debajo de la alfombra buena parte de nuestra historia? Porque como dice Pío Baroja, yo creo que la ciencia tiene que utilizar el método del falsacionismo. La historia se reescribe permanentemente porque los aportes científicos se van dando. Por eso Popper dice, a las verdades o paradigmas hay que atacarlas permanentemente, no importa si son paradigmas inconmovibles, pero tenemos que atacarlos a fin de probar si son verdaderos o estamos ante una ilusión. Paul Caffey-Gerabén, otro metodólogo científico, habla de los métodos ad hoc y caminos raros para poder encontrar la verdad. Acá hay que dilucidar esto, hacer un gran debate, no hablar de a uno, Claro. no hablar yo solo, sino que a mí me rebatan lo que yo estoy diciendo con seriedad y con respeto. Entonces nos entendemos. Se van, arman un grupito, hablan barbaridades de este libro, yo hablo barbaridades de ellos, y nunca nos encontramos, nunca nos cruzamos. Esto tiene que ser debatible para que la sociedad tenga una historia verdadera. Corrientes merece una historia verdadera. No se puede utilizar la historia con fines políticos o de algunos que se ponen en el pecho, yo soy descendiente de la cautiva. No, la que sufrió, hermano, es la mujer, no vos. Ella sufrió. Vos simplemente sos un descendiente y nada más. Doctor Enrique Galeana, muchísimas gracias. Gracias, Quito. Gracias, Daniel. Buenas noches. Que pasen bien. Nos vamos a la pausa. Enseguida tenemos un ratito más para compartir.
nos quedamos hasta medianoche haciendo la luna.